Yo no recalqué la primera clase, pero no me olvidé mi tabla hoy, pero todas las clases de química ustedes que tienen que estar dotados de tablas periódicas. Yo utilizo, me parece la más completa, pero no se está consiguiendo, por lo tanto tienen alguna tabla. Esa del secundario que tenían del editorial, hay una, no sé, por lo menos era en mi época, que es amarilla con celeste del editorial Capeluz, es como que nos quedamos cortos, ¿sí? Después hay otras tablas que tienen, no me acuerdo el editorial, pero tienen más colores, es un poquito más completa. Esta tabla periódica, pero no sé si la van a conseguir, se solía conseguir, es del editorial AZ, tiene información de los dos lados y es bastante útil, ¿sí? Para todo lo que necesitamos. La tabla periódica es el, entre comillas, machete oficial de los parciales. Ustedes van a rendir con tabla periódica, obviamente que la tabla sin ningún tipo de anotación extra, pero obviamente que allí vamos a tener, por ejemplo, información de configuraciones electrónicas. Hay algunas tablas que tienen datos de constante, de todos modos las constantes las ponemos en el parcial, ustedes no las tienen que saber. O datos, como me preguntaban ayer, masa del electrón, carga del electrón, de equivalencia de a kilogramo, ¿sí? Todos esos datos los ponemos, las constantes de Planck, los ponemos siempre en los parciales. Pero bueno, las tablas tienen mucha información que ayudan por ahí al razonamiento de algunos ejercicios. Entonces traten de disponer una tabla completa. Esta de la editorial AZ, yo la compré en su momento en la librería Horizonte, que queda en la Belgrano. Después los chicos me dijeron que habían conseguido en el Campeón de la Güemes y Balcarce, sí, Balcarce. Pero charlando con otros profes me dijeron que no se está consiguiendo, la googleé y está agotada en la página de la editorial AZ. Así que no sé si eso fue el cuatrimestre anterior. Así que no sé, también en internet, si buscan, existen algunos escaneados, si ustedes buscan tabla periódica Z, les van a aparecer en imágenes, algunos escaneados de esto, que por ahí también es útil, si lo pueden hacer e imprimir. Fíjense que es grandota, ¿sí? Lo doblamos en 4, porque tiene mucha información. Cuando queda doblado en 4 es un poquitito, no más chica que una hoja A4, ¿sí? Debe ser como un A3, calculo un poquito más que un A3. Si pueden conseguir esta, y si no, la que dispongan o la que puedan acceder, si van a comprar, fíjense que tenga como bastante información, ¿sí? Por ahí a veces, no siempre con las del secundario nos quedamos un poco cortas. Pero bueno, la tabla periódica es una herramienta fundamental para poder estudiar y cursar química. Vamos entonces a comenzar hablando rápidamente, la primera parte habla un poco de la historia. ¿Estoy grabando? Sí. De la historia de cómo se fue formando o forjando la tabla periódica moderna, que se atribuye principalmente a Mendeleev. En el año 1869 se conocían ciertos elementos, ¿no? La cantidad de más de 100 elementos, 120 que tenemos en las tablas periódicas actuales, pero sí los más comunes ya se conocían y se conocían algunas propiedades de estos elementos, ¿sí? Por lo tanto, Mendeleev lo que hizo fue organizar estos elementos con la información que tenía de los elementos, organizarlos según masa atómica creciente. Por otro lado, en otro lugar del mundo, también Meyer, pero no tan lejos de Mendeleev, Meyer también hizo lo mismo con los elementos que se conocían hasta ese momento y también los organizó en una tabla, ordenándolos según masa atómica del que tenía menor masa al que tenía mayor masa. Es decir, que los dos trabajaron de la misma forma. Ambos dejaron, de hecho, en sus tablas espacios en blanco donde en función de las masas atómicas y en función de otras propiedades, donde consideraban que tendrían que haber elementos que hasta ese momento no se habían descubierto. Fíjense qué visionarios que fueron. Sin embargo, la tabla periódica moderna se atribuye principalmente a Mendeleev, porque digamos que Mendeleev fue un poquitito más visionario que Meyer,
y cuando construyó su tabla, buscó los elementos según la masa y también teniendo en cuenta las propiedades de los elementos, las propiedades que se conocían hasta ese momento. Cuando realizó esta ubicación, identificó que había elementos que por sus propiedades tenían que ubicarse en cierto lugar, pero que en función de la masa le salía, digamos, o correspondía otro lugar. Teniendo en cuenta eso, dijo estas masas atómicas deben estar mal medidas y corrigió masas atómicas de elementos como el berilio, el indio y el uranio. Y además, lo que hizo fue predecir propiedades físicas de algunos elementos que hasta ese momento no se conocían, es decir, en los huecos que dejaron en las tablas periódicas, él pudo anticiparse a que ese elemento del cual no se conocía iba a tener ciertas propiedades. Por ese motivo, entonces, se le atribuye a Mendeleev la tabla. Fíjense, la tabla está organizada en columnas y en filas, donde identifica a los diferentes grupos de las tablas periódicas. Comienza, fíjense, con el hidrógeno, litio, sodio, potasio. Aquí, en una quinta fila, llamémosle, coloca elementos que ya vamos a ver en qué parte de la tabla se ubican. Algunos elementos desconocidos, él predice las masas, ¿sí? Y bueno, y fíjense también que en la primera columna, por ejemplo, ubica elementos como el oro, como el cobre, pero los pone entre paréntesis, fíjense, porque ya anticipaba algunas cuestiones que vamos a ver que se reflejan en la tabla periódica actual. Cuando descubren estos elementos específicamente escandio, galio y germanio, se comprueban estas predicciones de Mendeleev y por eso es aceptada finalmente su tabla periódica y reconocida por toda la comunidad científica. Partiendo de esta base, posteriormente, Moseley construye una tabla o reacomoda la tabla de Mendeleev, pero lo que hace es medir mediante estudios de rayos X el núcleo de los átomos y determina la carga del núcleo, es decir, la cantidad de protones que tiene el núcleo. Recordemos que estamos en el modelo atómico ya moderno y sabemos que el núcleo es donde se ubican los protones que tienen cargas positivas. Moseley entonces enuncia que las propiedades de los elementos y de sus compuestos son funciones periódicas del número atómico creciente de los elementos. Ustedes ya saben qué es el número atómico porque lo estudiaron en Química 1, en Fundamentos de Química. Y teníamos una simbología para poder identificarlo al número atómico. Lo identificábamos con una letra. ¿Con qué letra lo identificamos al número atómico? La Z. Una letra Z, correcto. Voy a irme a la pizarra. Entonces, cuando tenemos un símbolo químico de un elemento cualquiera, X, nosotros normalmente abajo escribimos la letra Z. En realidad no escribimos la letra Z, escribimos un número que corresponde al número atómico. El número atómico, entonces, ¿qué es? Es la cantidad de protones que tiene el núcleo. Protones yo pongo la P y le pongo la carga positiva para indicar que tiene carga positiva. Y este número de protones, como el átomo es neutro, coincide con la cantidad de electrones, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Porque es así. Entonces nosotros cuando vemos las tablas periódicas vemos que tienen un número, comienza con el número 1, que es el hidrógeno, y ese 1 nos está indicando que el hidrógeno tiene un solo protón en el núcleo. El elemento número 2, ese número 2 corresponde al helio, y ese 2 nos está indicando que tiene 2 protones en el núcleo, y por lo tanto 2 electrones, ¿sí? Luego sigue el litio, que tiene 3 y corresponde con 3 protones en el núcleo y 3 electrones. Cuando identificamos entonces un elemento, ponemos su símbolo químico, por lo general abajo escribimos un número atómico y arriba escribimos un número que cuando lo queremos indicar en forma genérica lo indicamos con la letra A. ¿Qué número? ¿Cómo se llama ese número? De forma tal que... ¿Cómo? ¿Cómo, Franco? Número, número másico, ¿no? Número másico. Bien, de forma tal que
La letra A correspondiente al número másico, o el número másico va a ser igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. ¿Sí? Neutrones pongo la N con el cerito. Bien, entonces ustedes mirarán sus tablas periódicas que posean y cada tabla tiene en general, abajo en este caso, del caso de la mía, acá una casilla de ejemplo donde nos muestra qué información nos está dando y cuál es qué es cada numerito que nos está presentando en la casilla correspondiente a cada elemento. ¿Sí? En la casilla correspondiente a cada elemento tenemos información. En el caso estatal tenemos numeritos, fíjense al costado, a la izquierda, a la derecha, y que eso corresponde con cierta información, y acá abajo nos explica qué nos están dando. Lo mismo del otro lado. Ahora tiene información de los dos lados, por eso a mí me gusta. ¿Sí? Ahí nos están explicando qué otra información nos ofrecen del otro lado. Bien. Entonces, tabla periódica es un tema que ustedes ya conocen, así que bueno, rápidamente vamos a recordar que la tabla periódica, acá tenemos un ejemplo de una tabla periódica, agrupa los elementos en columnas que las llamamos como Grupos. grupos y filas que los denominamos como Periodo. periodos. Las columnas, que son los grupos, de acuerdo a la nomenclatura moderna de o a la indicación de la IUPAC, la última, que la IUPAC es la asociación que a nivel mundial define los aspectos, lo que corresponde a la química. Numera los grupos entonces del número 1 hasta el 18. En la tabla periódica hay 18 grupos en total. Antes, o en algunas tablas, figura no solamente la nomenclatura moderna de la IUPAC para los grupos, sino una nomenclatura que se utilizaba antes, donde diferencia a los grupos y los numera con un número romano y una letra A o una letra B. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, bajo esa nomenclatura, para el grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, les corresponde un número romano seguidos de una letra A, mientras que para los grupos 3 al 12 les corresponde un número romano con la letra B. ¿Sí? O sea que ustedes puede ser que en algunas tablas tengan además ese tipo de nomenclatura. ¿A qué se debe ese tipo de nomenclatura? A que en principio nosotros vamos a identificar en la tabla periódica a los elementos, los vamos a clasificar, hay varias clasificaciones, pero en principio podemos hablar de elementos representativos y nos estamos refiriendo a los elementos que tienen su último electrón ubicados en orbitales S. Ese sería el caso del grupo 1 y el grupo 2, y elementos que tienen el último electrón ubicado en orbitales p. Ese es el caso del grupo 13 al grupo 18. Esos grupos de la tabla periódica, los elementos que se encuentran en ese grupo, los denominamos elementos representativos. Luego tenemos los elementos que tienen el último electrón. Ese último electrón lo llamamos electrón diferencial. El último electrón ubicados en orbitales d o en orbitales f. A esos elementos, los que tienen el último electrón diferencial ubicado en orbitales d, son los que están aquí, lo que estoy indicando con el mouse, y los llamamos elementos de transición. Y los que tienen el último electrón en orbitales f, por lo general los tenemos aquí abajo, separados. ¿Por qué? En realidad para que la tabla periódica no se haga muy extensa. Pero todos estos que están aquí van en este lugar. O sea que aquí se cortaría la tabla y tendríamos que poner todo esto que está acá. Y recién continuaría este grupo, ¿sí? Estos elementos tienen su electrón diferencial en orbitales F y se denominan elementos de transición interna. Entonces aquí hablamos de elementos representativos, elementos de transición, los de transición interna que están indicados resumidos acá, y vamos a ver que cuando estudiamos la tabla periódica hacemos muchas diferencias para los elementos del grupo 18, que se denominan gases nobles, inertes o gases raros, que tienen la característica de que dijimos que el último electrón está en un orbital p, pero en este caso entonces el orbital p está lleno, y eso le confiere ciertas características. En principio, como el orbital
P está lleno, suelen no reaccionar. Por eso se denominan que son, o se dice que son inertes. ¿Sí? Más adelante, en la segunda parte de la materia, nosotros hablamos un poco de ese grupo y vamos viendo, digamos, cuáles de estos elementos pueden llegar a mostrar algo de reactividad, pero en general no reaccionan. ¿Qué más podemos decir? Ya hablamos de elementos representativos. Acá fíjense que tenemos indicado también con números romanos. El grupo 1 era el 1A, el 2 era el 2A, el 3 era el 3A, el 14 el 4A, y así sucesivamente. El bloque, también nos podemos identificar a los grupos por los bloques justamente de orbitales donde se encuentran el electrón diferencial. Entonces al grupo 1 y 2 lo llamamos bloque S, porque ese último electrón, si miramos las configuraciones electrónicas, aclaro a qué me estoy refiriendo, se encuentran en orbitales S, y en el caso de estos elementos, el bloque P corresponde a aquellos que tienen en sus configuraciones electrónicas al electrón diferencial en un orbital P. En los de transición tienen ese electrón diferencial en un orbital D, y los de transición interna en un orbital F. ¿Sí? Entonces ya lo dijimos. También cada grupo tiene su nombre. Nosotros en esta primera parte de la materia profundizamos algunos conceptos de química 1, de fundamentos de química, y en la segunda parte de la materia comenzamos a estudiar los grupos. Por ese motivo, las propiedades periódicas, lo que vamos a comenzar hoy, hay que entenderlas porque en realidad entenderlas nos ayuda a poder predecir justamente el comportamiento, entenderlas y razonarlas, a predecir el comportamiento de los elementos. Y nos va a ayudar mucho en la última parte de la materia, en la cual vemos bastante información de los diferentes grupos, a poder razonar un montón de cuestiones, ¿sí? En cada grupo, les quería decir, cada grupo tiene su nombre correspondiente, y cuando estudiamos los grupos nosotros los repetimos a ese nombre, acá los tienen anticipados, pero cuando estudiamos los grupos decimos que el grupo 1 se llama alcalino, el grupo 2 se llama alcalino térreo, y así sucesivamente, ¿sí? Cada grupo tiene su nombre. Sabemos entonces, con esos conocimientos de la tabla periódica, nosotros también sabemos que cada tabla, les decía yo, nos presenta cierta información, ¿sí? Por ejemplo, miren sus tablas periódicas y miren, siempre como les decía, hay un casillerito que nos está mostrando qué información tenemos de cada elemento en su correspondiente celda, digamos, de tabla periódica. ¿Qué información les da la tabla? Nos da el nombre del elemento, nos indica el símbolo químico del elemento, nos da la configuración electrónica del elemento, nos da el número atómico, porque la tabla que nosotros manejamos ahora es la tabla de Moseley, ¿sí? Ordenado los elementos según su número atómico. También nos da la masa atómica. ¿Qué otra información tienen en sus tablas? Yo ya dije las más fáciles. A ver, pues miren sus tablas y díganme qué otra información les da. No me digan que están en la clase de química sin tabla periódica. La masa atómica, la Masa estructura atómica. Estructura, ¿qué sería estructura? A ver, por ejemplo. cúbica, hexagonal. Bien, nos da la estructura de aquellos elementos que son sólidos. Eso lo vamos a estudiar en la siguiente unidad. Estudiamos cómo se ordenan los átomos de los sólidos, las partículas de los sólidos, adoptando diferentes tipos de estructuras. Bien, ¿qué otra información más? Electronegatividad, Bien, la electronegatividad, que la vamos a estudiar ahora, es una propiedad periódica. estado de oxidación, densidad. Correcto, estados de oxidación, densidad. En esta tabla en particular, en la de AZ, además, cada símbolo químico del elemento está pintado de un color determinado que corresponde con el estado de agregación con el que se encuentra el elemento en la naturaleza. Los gases tienen un símbolo químico de color verde en la tabla periódica de AZ. Los sólidos tienen el símbolo químico de color azul, y los líquidos tienen un símbolo químico de color rojo en esta tabla, ¿sí?
¿Alguna otra información de cada elemento? Algunos te dan la distribución de electrones en niveles. La configuración electrónica sería. ¿Sí? Bien. Bien, esta en general va a ser la información que tenemos. En esta yo les cuento qué más tienen. Tienen las temperaturas de ebullición y de fusión de cada elemento. Me mencionaron las densidades, los calores específicos de fusión, de vaporización, los radios atómicos, las energías de ionización, las conductividades, el color de los elementos, si son ácidos o si son básicos, entre otros aspectos, ¿sí? Bien. Entonces, estos elementos que nosotros tenemos ordenados en la tabla, los tenemos ordenados según su número atómico, en grupos, en periodos. Vamos a ver entonces que en los grupos, o ya vieron en realidad en Fundamentos de Química, que las configuraciones electrónicas que denominamos externas, es decir, la configuración electrónica del último nivel de energía, coincide para todos los elementos del grupo. Por ejemplo, los elementos del grupo 1 tienen un solo electrón en el orbital S y su configuración electrónica externa es, en forma general, NS1, por ejemplo. ¿Sí? Y así vamos a ver que eso coincide para los diferentes elementos según el grupo en el que se encuentra. Por tal motivo, como tenemos electrones entonces en el mismo tipo de orbitales, solo que a medida que vamos descendiendo en la tabla periódica, a medida que vamos pasando de un periodo a otro, saben también que el número de periodo coincide con el número cuántico principal más grande de las configuraciones electrónicas. Eso quiere decir que si el electrón diferencial está en un orbital cuyo n es 2, ese elemento está en el periodo 2. ¿Se acuerdan? En química 1 ustedes suelen mirar las configuraciones, suelen aprender a mirar las configuraciones electrónicas y poder entonces decir en qué periodo se encuentra el elemento, por ejemplo. ¿Eso se acuerdan o no? Me parece que voy a empezar a cambiar la evaluación diagnóstica y les voy a hacer más ejercicio de ese tipo para que recuerden. Por ejemplo, si yo les pongo, si yo les digo esto, que tengo configuración electrónica externa, ¿se acuerdan que era una configuración electrónica externa o no? Se los acabo de decir. Sí, la capa de valencia La más conocida capa de valencia. Bien. Es decir, la configuración electrónica externa de cualquier elemento está dada por la configuración electrónica por los orbitales que están acompañando al número cuántico principal más grande. Si yo les digo que un elemento tiene como configuración electrónica externa 4s1, ¿en qué periodo está? 4. En el periodo 4, ¿sí? Si hay un elemento que tiene como configuración electrónica externa, bueno, vamos a salir del 4. 3s2, 3p5. ¿En qué periodo está? 3. Periodo 3, bien. Y también tienen que haber aprendido que si el electrón diferencial, el último electrón, está en un orbital p, ¿sí? ¿Cómo hago para determinar el número de grupo? suma 10. Correcto, se suma 10 a la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones entonces tengo y en qué grupo estaría este elemento? 7 electrones y en el grupo 17. Correcto, 7 electrones en el grupo 17. Bien, ¿sí? Esa información entonces nos brinda la tabla periódica. A medida que yo voy, y la configuración electrónica, mejor dicho, del elemento. A medida entonces que vamos descendiendo en un grupo, nosotros pasando de un periodo a otro, tenemos un nivel de energía más completo. Entonces vamos a ver que justamente eso, si bien los electrones están en el mismo tipo de orbitales, a medida que voy, por ejemplo, descendiendo en un grupo, tengo un nivel de energía más completo. Eso hace entonces que exista variación de propiedades, tanto en el grupo como en un periodo, de forma gradual. Esas son las propiedades periódicas básicamente,
Y entonces nosotros, conociendo en forma general y conociendo qué es lo que pasa con los electrones o cómo se comportan, podemos llegar a predecir qué comportamientos van a tener los elementos según cómo estén ubicados, ¿sí? Por eso estudiamos entonces las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son las propiedades que tienen los elementos cuyo valor se puede anticipar o predecir conociendo la ubicación del elemento en la tabla periódica, justamente porque esta ubicación nos está mostrando, o porque en la tabla, mejor dicho, hay una variación gradual de ciertas propiedades a medida que nos desplazamos en un grupo o en un periodo, ¿sí? Es lo que acabamos de decir. Yo les pregunto ahora, ¿qué propiedades periódicas han estudiado en la primera parte de la química que ven aquí en la facultad? ¿Qué propiedades periódicas conocen? Energía de ionización, Bien, radio energía atómico, de radio iónico, ionización. Radio atómico. Radio, Electrones. bien. afinidad electrónica, Radio iónico, electronegatividad, afinidad electrónica. ¿Alguna otra? Carácter metálico, creo. Correcto, carácter metálico. Esas son en principio las que estudian en fundamentos de química. Para estas propiedades, ustedes en fundamentos de química, las vamos a repasar ahora, han estudiado la variación o la regla general, les habrán dicho. Aumenta de abajo hacia arriba en un grupo, en un periodo, ahora lo vamos a repasar a todo eso, lo vamos a entender, ¿sí? Lo ideal es entenderlo y no aprenderse las variaciones de memoria, porque si no van a fallar en toda la cursada de química, justamente. Entonces el objetivo y lo más importante yo diría que la unidad más importante de la materia es esta, y yo deseo que ustedes puedan puedan aprender a razonar las propiedades, porque así no van a tener problemas en el resto de la cursada, ¿sí? Estas propiedades, ustedes les decía, han aprendido en fundamentos de química las variaciones generales fundamentadas, obviamente, pero variaciones generales al fin. Nosotros vamos a ver ahora que esas variaciones generales no son tan así. No es una regla, por ejemplo, ahora yo las voy a repasar, pero por ejemplo, nosotros decimos, en un periodo el radio atómico disminuye de izquierda a derecha de manera regular, ustedes asumían que era de manera regular, porque en ese sentido aumenta la fuerza, la carga nuclear, etcétera, ese era el fundamento. Pero ahora vamos a ver que hay algunas modificaciones que ocurren allí, en la tabla, algunas particularidades. También han estudiado que a medida que descendemos en el grupo, el radio aumenta, pero vamos a ver que algunas cosas no son tan así. Vamos a ver que bajamos en los grupos y hay elementos que tienen el mismo tamaño, y uno esperaría que el de abajo sea más grande, sin embargo eso no ocurre. O sea que vamos a estudiar las excepciones, vamos a estudiar las reglas generales y vamos a estudiar las excepciones también, y vamos a ver por qué ocurren esas excepciones, ¿sí? O sea que eso queda como por ahí hasta mecánico, les diría, y entonces uno por ahí termina aprendiéndose por ese motivo las variaciones capaz que de memoria. Lo ideal es que las podamos razonar y podamos entender a qué se deben muchas de las excepciones que están en las tablas periódicas, ¿sí? La primera propiedad que vamos a recordar es el radio atómico. La definición de radio atómico nos indica que el radio atómico es la media, o sea, la mitad de la distancia que existe entre dos núcleos de átomos iguales unidos por enlace químico. O sea, tengo dos átomos iguales, el núcleo, o sea, donde están los protones con los neutrones, mediante equipos especiales, obviamente, se mide la distancia entre esos dos átomos iguales que están unidos mediante un enlace químico. ¿Qué enlaces químicos conocen ustedes? Eso también es de fundamentos de química. ¿Qué enlaces químicos conocen? iónico, covalente y metálico. Correcto, iónico, covalente y metálico, o sea, unido mediante enlace covalente, unido mediante enlace iónico, unido mediante enlace metálico. Iónico, dos átomos iguales no, pero unidos mediante enlace metálico sí. Entonces, me lo define de esa forma. Por eso ustedes en la bibliografía, si ahondamos un poco más, van a encontrar, por ejemplo, radio covalente. ¿Y a qué se refiere con radio covalente?
se refiere al radio que tiene este elemento cuando se une mediante enlace covalente, ¿sí? Por eso acá la definición dice unido mediante enlace químico. Radio metálico también van a encontrar en la bibliografía, lo van a encontrar particularmente a lo que, eso lo vamos a ver también un carácter metálico, para los elementos que nosotros en la tabla periódica decimos o asumimos que son metales. No asumimos, sino que sabemos que son metales porque presentan cierta característica que la vamos a recordar enseguida. También puede ser que encuentren en la bibliografía información de un radio de Van der Waals. Este radio de Van der Waals básicamente plantea uniones, sería entre moléculas de un determinado elemento, ¿sí? Por ejemplo, radio de Van der Waals para el oxígeno, que existe como una molécula diatómica, ¿sí? Y vamos a la regla general que ustedes han estudiado, es la que nos indica que a medida que nosotros vamos atravesando un periodo de la tabla periódica de izquierda a derecha, decimos que en general el radio atómico va a disminuir. ¿A qué se debe que disminuya? A medida que nos desplazamos de izquierda a derecha, ¿qué pasa? Miren sus tablas con el número atómico de los elementos. En un periodo, si me desplazo de izquierda a derecha, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. A Aumenta. medida que me desplazo en un periodo exactamente de izquierda a derecha, el número atómico aumenta. ¿Qué quiere decir que el número atómico aumente? El número atómico me está indicando, dijimos, la cantidad de protones que tiene el núcleo que coincide con la cantidad de electrones porque los átomos son neutros. O sea que el número atómico me está indicando la cantidad de cargas positivas que tiene ese núcleo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Severiano está de acuerdo, el resto no me dice. Entonces, a medida que nos desplazamos nosotros en un periodo de izquierda a derecha, los elementos van aumentando, en otras palabras, la cantidad de protones del núcleo. Van aumentando su carga nuclear. Y aquí es por el motivo por el cual yo hice la primera clase, me dediqué a explicarles la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque el núcleo tiene carga positiva y alrededor están los electrones que tienen cargas negativas. Y entre el núcleo positivo y los electrones negativos existen fuerzas de atracción, fuerzas regidas por la ley de Coulomb que hemos estudiado en la primera clase, en la segunda clase, en realidad la primera clase fue interrumpida. Esas fuerzas de la ley de Coulomb las llamamos fuerzas coulómbicas. Coulómbica viene de que es la fuerza electrostática cuando hay dos cargas, en este caso de atracción, porque una carga es positiva y otra carga es negativa, cuando hay dos cargas entonces eléctricas separadas cierta distancia, ¿sí? Esa era la fuerza de la ley de Coulomb. Entonces, entre el núcleo positivo y los electrones negativos existen fuerzas de atracción de tipo coulómbicas. A medida que me desplazo de izquierda a derecha en un periodo, el núcleo tiene una carga positiva más. Y también tiene un electrón más, cada uno de los elementos. El aumento de la carga del núcleo ejerce una fuerza de atracción cada vez mayor hacia los electrones, que si bien los electrones están aumentando también en cantidad, termina haciendo esa mayor atracción del núcleo que el átomo termine contrayéndose. Como hay como hay un aumento de carga en el núcleo en un periodo a medida que me desplazo de izquierda a derecha, ese aumento de carga nuclear atrae cada vez más a los electrones y entonces el átomo se contrae. Por eso el tamaño del átomo disminuye a medida que me desplazo de izquierda a derecha en un periodo. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Lo van anotando porque no está en ninguna filmina. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo en realidad solía escribírselos en la pizarra. Entonces, cuando vamos a escribir, ¿sí? Me voy a la pizarra. Entonces, estamos con radio atómico. Vamos a escribirlo en forma rápida, ¿no? No voy a repetir toda la explicación. Entonces, en un periodo, el radio atómico aumenta de izquierda a derecha.
Esto se debe ¿a qué? Porque aumenta la carga del núcleo, aumenta la carga nuclear. Por lo tanto, o esto implica que aumentan las fuerzas culómbicas del núcleo hacia los electrones periféricos. Por lo tanto, el átomo se contrae, por lo tanto, el átomo se contrae, ¿sí? A medida que me voy desplazando hacia la derecha. Sería. Si yo les digo en el parcial, fundamente, solo tomar un ejercicio que dice, fundamente la siguiente proposición es verdadera. Y yo les digo, el radio del sodio mide tanto, a ver, hagamos bien. O les digo, el radio del, miren el periodo 3. Les digo, el radio del magnesio es menor, el radio atómico del magnesio es menor que el radio atómico del sodio. Fundamente. Si ustedes ponen, porque el radio atómico disminuye de izquierda a derecha en un periodo, y se quedan ahí, está mal, está incompleto. Porque disminuye de izquierda a derecha en un periodo, ¿por qué? Porque de izquierda a derecha va aumentando la carga nuclear, etc. Todo eso es el fundamento, porque a medida que me desplazo de izquierda a derecha hay un aumento de carga nuclear en cada elemento, por lo tanto hay un aumento de fuerzas culómbicas del núcleo hacia los electrones periféricos, por lo tanto el átomo se contrae, todo eso tiene que poner. ¿Sí? Les voy aclarando. Bien. ¿Qué pasa ahora en un periodo? Un segundito que tengo a mi hijito enfermo. Un segundito. Mejor que jueguen adentro, que vaya Martín a la casa. Un segundito, chicos, disculpen. ¿Qué pasa ahora en un grupo, perdón, a medida que desciendo en el grupo? A medida que desciendo en el grupo, supongamos que estamos en el grupo 1, ¿sí? El grupo 1 yo voy a comenzar con el litio en realidad, porque el hidrógeno está arriba del litio, pero no forma parte del grupo 1. Está en el grupo 1 porque su configuración le dice, pero no tiene las propiedades del resto de los elementos. Tengo el elemento litio que tiene de número atómico 3. Luego tengo el elemento sodio, cuyo número atómico es 11 y cuyo número másico es 23. Vamos a hacerlo con 3 por lo menos. Luego tengo el potasio, cuyo número atómico es 19 y su número másico es 39. ¿Bien? Entonces, a medida que podemos escribir la configuración electrónica, 1s2, 2s1, son los 3 electrones. El sodio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y el potasio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Sí. Sí, 4s1. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Este es el grupo 1 de la tabla periódica. Fíjense, tengamos el núcleo, yo voy a hacer un modelo de Bohr para simplificar. Mi nivel 1 tiene un electrón, 2 electrones, perdón, el 1s. 1s. El nivel 2 tiene un solo electrón. Ese es el litio. En el sodio, este es el núcleo. El nivel 1 tiene los 2 electroncitos. El nivel 2, ¿cuántos electrones tiene?
A ver, miren las configuraciones electrónicas. ¿Cuánto? 8. 2 electrones. 8. 2 en el 8. orbital S y 6 en el P. Ah, bien. Yo voy a dibujar aquí los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tiene el nivel 3, que tiene un solo electrón. Me voy acá con el potasio, este es sodio, este es litio y este es potasio. Aquí hago el potasio, que tiene el nivel 1 con sus 2 electrones. Yo estoy haciendo una parte del átomo, pero bueno, estoy simplificando en realidad para los efectos de que visualicen algo. El nivel 2 tiene los 8 electrones, porque es el máximo que pueden tener de los 8 electrones. ¿Se acuerdan que dijimos 2 en los orbitales S y 6 en los orbitales P? 2, 4, 6, 8. El nivel 3, ¿cuántos electrones tiene? En el 8. potasio, 8 también en este caso. ¿Puede tener más? Sí, puede tener más, pero el potasio no usa todos. No tiene electrones para llenar todos los orbitales. 5, 6, 7, 8. Y por último viene el nivel 4, que tiene un solo electrón para el caso del potasio. ¿Qué es lo que pasa entonces a medida que descendemos en el grupo? Nosotros estudiamos que a medida que descendemos en el grupo, el radio atómico aumenta. ¿Sí? Si se acuerdan, estudiamos eso en Fundamentos de Química. ¿A qué se debe ese aumento? Porque nosotros a medida que descendemos en el grupo, habremos visto que la carga del núcleo también aumenta. Porque el litio tiene 3 electrones, pero también tiene 3 protones acá. Vamos a poner 3 más. El sodio tiene 11 protones en el núcleo. ¿Sería por el aumento de tamaño del orbital, donde se encuentran los electrones? No precisamente por el aumento de tamaño del orbital. Este también tiene 19 protones. Ustedes entonces dirán, ¿por qué no pasa como pasa en un periodo? En un periodo yo les acabo de decir, aumenta tanto la carga del núcleo, en realidad aumenta en 1, y el átomo se va contrayendo. Acá aumenta más cuando pasa de un elemento a otro. ¿Por qué el átomo no se contrae? ¿Y por qué termina siendo en realidad que a medida que descendemos en el grupo, el radio aumenta? ¿Sí? Porque a medida que vamos acá tenemos más, acá tenemos menos, y este es el radio atómico. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a algo que seguramente cuando se los diga se van a acordar, que se denomina efecto pantalla. ¿Qué es el efecto pantalla? El efecto pantalla es el efecto que producen los niveles de energía llenos. En el caso del átomo de litio, los niveles de energía que están antes del último nivel de energía. En el caso del átomo de litio, el nivel de energía lleno es el 1. ¿Sí? Son los que están entre el último electrón y el núcleo. En el caso del átomo de sodio, los niveles llenos que están interponiéndose, podríamos decir, entre la atracción del núcleo positivo respecto del último electrón, viene a ser el 1 y el 2. En el caso del átomo de potasio, que no le puse el nombre, en el caso del átomo de potasio, los niveles que están interfiriendo entre el núcleo, entre la atracción, diríamos, del núcleo respecto de el núcleo que es positivo respecto del último electrón, es el 1, es el 2 y es el 3. Aunque el 3 no tenga el máximo de electrones, ¿sí? Pero se está interponiendo entre el núcleo y el último electrón. Esos niveles, entonces, que se interponen, que están entre el núcleo y el último electrón o electrón periférico que llamamos, lo que hacen es tapar de alguna forma la carga del núcleo. Se dice que apantallan la carga del núcleo, ¿sí? Entonces, vamos a poner, para que se acuerden, los electrones internos serían apantallan la carga del núcleo. ¿Qué quiere decir que la apantallan? ¿Qué es una pantalla? O sea, taparían, ¿sí? No piensen en la pantalla de la tele. Una pantalla que cubre algo. Apantallan la carga del núcleo. Entonces, ¿qué pasa? El último electrón no siente
la atracción de los 19 protones del núcleo. La siente menos, porque los electrones internos se la están tapando, ¿sí? Como entonces ese último electrón, que es el que va a terminar definiendo el radio del átomo, ¿sí? Porque el átomo llega hasta ahí, hasta donde está el último electrón en su orbital. Entonces ese último electrón no siente tanta atracción por el núcleo como uno supone que tendría que sentir. Eso se debe al apantallamiento de los electrones internos. Eso se llama efecto pantalla. Efecto pantalla lo ejercen los electrones internos de un átomo. Por tal motivo, entonces, como el electrón periférico no se siente tan atraído, termina ese átomo expandiéndose y siendo, por lo tanto, más grande el átomo a medida que descendemos en el grupo, porque en ese sentido aumenta el efecto pantalla. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Se acuerdan de eso o no? Me acuerdo cómo hacía para cambiar el tono. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, hacerlo más. Entonces, a medida que descendemos en el grupo, el radio atómico aumenta, porque en ese sentido aumenta el efecto pantalla, aumenta el efecto pantalla, aumenta el apantallamiento de los electrones internos. Por lo tanto, el átomo se expande. ¿Sí? Y a medida que descendemos, se hace cada vez más grande. Esto entonces, fíjense que también tiene que ver, o también tenemos que relacionar aquí la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo, respecto del núcleo con el electrón, con el último electrón, sabemos que la ley de Coulomb dice que la fuerza eléctrica o la fuerza coulombica es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Mientras más alejado estén las cargas, menor es esa fuerza. ¿Sí? Entonces, prácticamente el radio me termina definiendo, si entendemos en realidad el radio atómico y entendemos el tema de la atracción del núcleo respecto del electrón, vamos a ver que eso termina influyendo en el resto de las, determinando, mejor dicho, no influyendo, sino que determina el comportamiento del resto de las propiedades periódicas. ¿Por qué? Porque los electrones entonces que estén más alejados del núcleo tienen menos atracción, porque menos fuerza coulombica, porque así lo dice la ley de Coulomb además, que las cargas eléctricas, que la fuerza eléctrica es proporcional a las cargas, pero inversamente proporcional a la distancia. Por lo tanto, mientras mayor sea la distancia, menor va a ser la fuerza de atracción del núcleo hacia los electrones. Y vamos a ver entonces que en todas las propiedades periódicas, los electrones que están involucrados son los electrones de la última capa. Esos son los electrones que se suelen perder o es la última capa donde puede llegar a recibirse electrones de otro átomo, por ejemplo. ¿Se entiende el radio atómico? ¿Sí? ¿Sí se vería? No, no se escuchó bien. Sí, sí, sí se entiende. Bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Hay algunas excepciones? Sí, hay excepciones. Lo que les acabo de explicar es la regla general. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que acá tenemos representados los radios atómicos en Armstrong, tenemos el lacerito, y tenemos por periodo. Este es el periodo 2, que comienza con el litio y termina con el flúor. Este es el periodo 3, que comienza con el sodio y termina con el cloro. Cada puntito vendría a ser un electrón, perdón, un átomo, ¿sí? Este sería el sodio, luego sigue el magnesio, luego sigue el aluminio,
el silicio, el fósforo, bueno, no está acá bien dibujado, y finalmente te falta el azufre y termina el cloro. Veamos en el grupo 1, tenemos el litio, tenemos el berilio, tenemos el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, acá están bien claramente todos, y el flúor, acá se debe haber superpuesto alguno, ¿sí? En el periodo 4, perdón, que comienza con el potasio y termina con el boro, fíjense que tenemos una variación primero como regular, porque este es el radio, entonces va disminuyendo, porque el radio va disminuyendo a medida que me desplazo en el periodo. Y debería, si la variación sería gradual, como las estamos estudiando, debería ser siempre algo con pendiente regular, como tenemos acá. Si bien la pendiente va cambiando, pero siempre es pendiente negativa, ¿no? Acá también. Ya en el cuarto periodo eso cambia, porque fíjense que de un elemento a otro, que uno esperaría que el radio siempre disminuya, no disminuye, aumenta, aquí aumenta, ¿m? Hasta que llega, acá me muestra que aumenta en el zinc, hasta que llega al bromo. En el quinto periodo, lo mismo, ¿sí? Hay varias modificaciones. En el sexto periodo, muchas más, muchísimas más, ¿sí? ¿A qué se debe eso? A diferentes motivos. Uno de estos motivos es, fíjense que casualmente esta variación que suponemos regular no es tan así en el cuarto periodo. ¿Qué es lo que pasa en el cuarto periodo? Nos vamos a la tabla. En el cuarto periodo comienzan 1, 2, 3. Acá es el cuarto, mejor dicho, porque acá no está dibujado el hidrógeno arriba. Miremos acá. En el cuarto periodo comienzan a llenarse los orbitales D, ¿sí? Entonces, ahora se los digo así y en la clase que viene vamos a hacer el cálculo. Pero los orbitales D que van a estar ocupando, van a estar ubicando esos electrones, pero que van a estar los electrones ubicándose en esos orbitales D, los orbitales D tapan la carga del núcleo, pero no son eficientes para tapar la carga del núcleo, ¿sí? Entonces vamos a ver que esa atracción del núcleo se siente de diferente forma cuando tenemos electrones ubicados en orbitales D. Y por lo tanto puede ocurrir, de acuerdo a la disposición de electrones, que existan excepciones a esa regla general por el apantallamiento deficiente de orbitales D. Otra cosa que puede ocurrir, eso nos sirve para fundamentar en principio las variaciones en el grupo 4 y en el grupo 5, ¿sí? Respecto de radios. Esto que vimos acá. Periodo 4, perdón, y periodo 5, ¿sí? Ahora, nos vamos al periodo 6, que es donde se presentan mayor cantidad de variaciones. En el periodo 6 ocurre algo muy importante, que es la aparición de este grupo de elementos que están acá. Yo les dije, todo este pedacito de todos los marrones irían aquí, entre el bario, que es el elemento 56, y el que está escrito acá es el lutecio, que es el elemento de carga de Z71. Entre el bario y el lutecio, o sea, acá, en realidad, tendríamos que tener la tabla más estirada con todo este pedacito que tenemos acá, ¿sí? Entonces, del bario al lutecio comienzan a llenarse los orbitales F. Y comienza y aparecen este grupo de elementos que ya les dije recién, les recordé, que denominamos elementos de transición interna. ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Existe un gran aumento de carga nuclear del bario al lutecio, en 14, porque comienzan a llenarse los orbitales F, y recién vimos que los F pueden tener hasta 14 electrones, y por lo tanto hay un aumento de 14 cargas positivas en el núcleo. Entonces, del bario al lutecio y también del radio al laurencio, la carga nuclear aumenta en 14. Se produce un gran aumento de la carga nuclear. Este grupo de elementos de transición interna
El primero de ellos, el bario, tiene Z56, y luego sigue este que está acá, que se llama lantano, me tildé con el nombre, se llama lantano. El 57, el de Z57 se llama lantano. Sigue el cerio, el praseodimio, etcétera, hasta el lutecio, que es el que tiene de configuración F14, ¿sí? Este grupo de elementos de transición interna se llaman en función de que el primer elemento es el lantano, los lantánidos se llaman, ¿sí? Entonces, entre el bario y el lutecio aparecen todos los lantánidos, y la carga nuclear aumenta mucho. Aumenta mucho, y si bien aumenta también la cantidad de electrones, la carga nuclear aumenta tanto que ocurre algo con los electrones, sobre todo los electrones periféricos, ¿sí? El núcleo, que aumentó tanto su carga nuclear, atrae muchísimo a los electrones, tanto que los electrones tienen que empezar a moverse a velocidades muy rápidas para no ser absorbidos por el núcleo, por esa atracción positiva del núcleo. Entonces se atraen tanto al electrón que el electrón comienza a moverse a velocidades sumamente altas, próximas a la velocidad de la luz, ¿sí? Y al moverse a velocidades próximas a la velocidad de la luz, para evitar justamente chocarse con el núcleo, por la teoría de la relatividad, la masa aumenta. Y si la masa aumenta, ¿sí?, disminuye el radio del átomo. Disminuye, por lo tanto, disminuye el tamaño del orbital, en realidad, ¿sí? Si la masa aumenta, disminuye el radio, por lo tanto, disminuye el tamaño del orbital. En otras palabras, debido a los efectos relativistas, en este pedacito de la tabla periódica, los átomos se achican mucho más que lo esperado, muchísimo más que lo esperado, cosa que no ocurre entre el periodo 4 y en el periodo 5, ¿sí? Porque en el medio del calcio y del escambio no hay un grupo de elementos como tenemos entre el bario, en este caso el hafnio sería, que están todos los lantánidos, ¿sí? Entonces el átomo se contrae mucho, se achica mucho. Eso se conoce como contracción lantánida. El átomo se contrae tanto, que termina haciendo que los elementos que van después de los lantánidos, de la contracción lantánida, no sean, en muchos casos, mucho más grandes que los del periodo anterior, que es lo que me dice la regla general, ¿sí? La regla general dice que a medida que descendemos en el grupo, el radio aumenta. Pero los del periodo 6, los del periodo 7, pero en general estudiamos los del periodo 6, tienen tamaños muy parecidos a los del periodo 5 en esta parte, después de la contracción lantánida. Entonces, por ejemplo, el oro con la plata tienen tamaños muy parecidos, y por ese motivo, ¿dónde están los radios? Sí, muy parecidos los tamaños. Y por lo tanto, como el tamaño del átomo, les vengo diciendo, me define la propiedad periódica, porque el tamaño del átomo me está dando la distancia entre el núcleo respecto del electrón periférico, y eso me regula la fuerza coulombica, ¿sí? Como ese tamaño es bastante más pequeño que lo esperado, las propiedades periódicas aquí presentan muchas excepciones porque el radio es más pequeño y por lo tanto la atracción del núcleo es más que lo que esperaríamos. Porque aquí entonces es menos significativo, podríamos decir, el efecto pantalla del quinto al sexto periodo para los elementos que están después de los lantánidos, ¿sí? Eso entonces explica variaciones del radio en un grupo, o excepciones, mejor dicho, del quinto al sexto, y también algunas variaciones, excepciones que no siguen la regla general, ¿sí? Entonces, decimos que hablamos de efectos relativistas porque la carga del núcleo es alta, dijimos, entonces los electrones se atraen mucho. Hablamos de los electrones 6s, ¿sí?, que son los electrones que están, fíjense, formando parte de los electrones externos, son los 6s, son los electrones externos de la capa del periodo 6,
Si ustedes miran las configuraciones electrónicas del sexto periodo, y en particular de los lantánidos, van a ver que el 6s lo tienen lleno y que el electrón se va ubicando en el 4f, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de los electrones 6s. Estos electrones, que serían los más externos, porque más allá que ustedes llenen primero los 6s y después llenen los 4f, en ubicación respecto del núcleo, el que tiene el número cuántico principal más grande es el más externo, ¿sí? O sea que el 6s es la capa externa aquí. Esos electrones penetran prácticamente al núcleo porque están muy atraídos. Para no penetrar y no quedar pegados al núcleo, se mueven muy rápido. Por ese motivo, entonces, dijimos su masa aumenta y ese aumento provoca una disminución del tamaño del orbital y por tal motivo que el átomo se contrae. Entonces hablamos y dijimos que eso se denomina contracción lantánida y consiste en la disminución regular del tamaño a lo largo de la serie de los metales lantánidos que van desde el lantano hasta el lutecio, sería, que está entre el lantano justamente y el hafnio, en la tercera fila del bloque D o en el sexto periodo. Esto implica lo que les acabo de decir, que las propiedades que dependen del tamaño del átomo, que son la gran mayoría, son las mismas o muy parecidas para los pares de compuestos metálicos, para los pares de metales, sí, de compuestos metálicos también puede ser, entre 4D y 5D, o sea, entre el periodo 4 y el periodo 5, vamos a ver que tienen propiedades muy parecidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos de los ejercicios del parcial pueden ser: el oro y la plata tienen el mismo tamaño, tienen prácticamente el mismo tamaño. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Fijarse, me fijo, el oro y la plata están en el mismo grupo. Debería ser, según la regla general, el oro bastante más grande que la plata. Sin embargo, tienen prácticamente el mismo tamaño. Entonces me fijo a qué puede deberse esa excepción, ¿sí? La forma de poder ir razonando las propiedades periódicas, en primer lugar, es poder entender la atracción del núcleo respecto de los electrones periféricos y que esa atracción viene dada por la ley de Coulomb, que por lo tanto me habla de que esa fuerza coulombica de atracción va a disminuir si la distancia que separa estas cargas, en este caso estas cargas son el protón y el electrón de la última capa, esa distancia se hace cada vez más grande, ¿sí? Si ustedes entienden y logran razonar eso, van a poder entender todas las propiedades periódicas, ¿sí? En ese sentido, entonces, ustedes en el ejemplo que les estoy dando van a ver, pero debería ser de esta forma, pero no ocurre así. ¿Por qué? ¿Qué excepciones hay acá? ¿Qué ocurre? Me fijo dónde están ubicados y voy conociendo ahora una de las excepciones, que es justamente la presencia de los lantánidos y lo que ocurre con la contracción lantánida, que termina achicando el átomo mucho más que lo esperado y por lo tanto produciendo que algunas propiedades de los elementos de ese periodo, que uno esperaría que sean muy diferentes a los del periodo anterior, porque tenemos en teoría un nivel más lleno, no sean tan así como las esperadas, ¿sí? Sino que haya excepciones. Y a veces que se manifiesten al revés. A veces que esperaríamos que algunas propiedades, la regla general nos dice que los que están más abajo tengan tal valor y los de arriba sean mayores o menores, y a veces la contracción lantánida va a provocar que eso sea al revés, ¿sí? ¿Se entendió lo que es la contracción lantánida y estas excepciones del radio? Chicos, ¿están? Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe. Bien, gracias por responder. Bien, hasta aquí vamos a dejar, ¿sí? Vamos a comenzar la clase que viene hablando de carga nuclear efectiva, que tiene que ver con lo que yo les dije del efecto pantalla, solo que ahora lo vamos a poder calcular y bueno, y vamos a continuar desarrollando el resto de las propiedades periódicas, ¿sí? Detengo acá la grabación.